noches, bienvenidos a El Efecto Pirri. Y ahora sí va a todo motor el plan de vacunación en Colombia con poquitas vacunas y lento. Va así, muy lento. Oiga, en medio de la desesperación, ¿usted qué sería capaz de hacer para que lo vacunaran? Bueno, empiezan a aparecer casos bastante particulares. Esperemos que empiecen a salir los casos de Colombia. Pero alrededor del mundo no faltan. Por ejemplo, este par de señoras de 40 y tantos años se colaron en la fila de la vacunación en Florida. La vacunación que da prioridad a la gente de más edad, sobre todo mayores de 70 años. Entonces este par de cuchibarbis de mi edad más o menos, ¿qué hicieron? Se disfrazaron de ancianas, pero las pillaron en la cola, imagínese usted. En Canadá, un par de multimillonarios alquilaron un avión para ellos dos solitos, se fueron a Alaska, se hicieron pasar por empleados de un hotel allá dentro de la comunidad Inuit, que son los indígenas de Alaska, porque como ellos tienen prioridad, para que les pusieran la vacuna. El que tiene plata marranea. En Colombia, donde se le supuestamente va a dar prioridad a los trabajadores de la salud, un cirujano plástico, que no es exactamente los que más se exponen al COVID, se saltó la fila. El muy, ¿cómo le diría uno? Cafre, para quitarle el puesto a alguien que sí necesitaba la vacuna. Ha salido a alegar que es que lo citaron del Ministerio de Salud, pero resulta que es que el Ministerio de Salud no llama a citar a nadie. El mundo es un circo. Me acuerdo cuando decían que de esta pandemia íbamos a salir hechos mejores personas, más solidarios. Cada día se nos sale más es lo tiros lamparidos que somos. Y no pasa solo en Colombia. Imagínense ustedes que en Perú, ilustrísimos miembros de la Iglesia Católica, industriales y personas de negocios de la sociedad peruana y miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y Salud del Perú se saltaron también la fila. Y es que el problema de saltarse la fila es que le están quitando la posibilidad de vivir a trabajadores de la salud expuestos, a personas con precondiciones y a personas mayores de edad. O sea, la cosa es grave. Y a lo que está pasando en Perú le dicen el vacunagate. Y ya 16 personas del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Salud del Perú han sido retirados de sus cargos por esta cagadita. Y si por el Perú llueve, por Argentina no escampa, y es que la corrupción, eso es gobiernos de derecha e izquierda, donde usted quiera. El escándalo allá se conoce como el de las vacunas VIP, y ya han sido retirados también funcionarios del gobierno cercanos al Ejecutivo por adelantarse, saltarse la fila con las vacunas y favorecer a amigos de, ¿sí? ¿Me entienden? Amigos de los poderosos. Eso no pasa solo en Colombia, lo que pasa es que aquí pasa como al cuadrado, ¿no? Y esta que sí es la... Los que son los artistas, estos tiros lamparidos. Me da hasta miedo publicarla aquí porque van y se la copian en Colombia. Esta nos viene de Brasil. Ha sorprendido a enfermeros y a médicos aplicando aire o no aplicando nada para robarse las vacunas. ¡Qué hijos de puta! Al escándalo en Brasil se le conoce como el de las vacunas de aire. Porque de verdad es que da ganas de reírse, o sea, los tipos posan, salen en los videos, ponen la jeringa como si estuvieran aplicando la vacuna, se hacen los huevones y se pierden las vacunas. Me da miedo pensar en lo que empezaremos a ver en Colombia en lo que viene, pero por el momento, miren, por eso estamos en el país del Sagrado Corazón. Encomiéndense al Sagrado Corazón y hagan lo que hace nuestro presidente, a la Virgencita de Chiquinquirá, porque quién sabe cuándo nos va a tocar la vacuna, a usted o a mí. Y en otras noticias, atención exclusiva, Colombia podría ser el siguiente país en llegar con una nave tripulada a la NASA e inclusive volver a ir a la Luna, como hicieron los astronautas en los años 60. Lo hemos concluido después de analizar esta cifra. El robot Perseverance ha llegado con éxito a la superficie marciana después de un viaje de más de 399 millones de kilómetros y una operación que costó la bobadita de 2.7 billones de dólares. El viaje se tardó 7 meses. Muy bien, sumando lo que se ha perdido en Colombia entre Reficar, el carrusel de la contratación, el Guavio, Agroingreso Seguro, Saludcop, y eso solo hay por encimita, tendríamos el dinero y la capacidad monetaria para poner en Marte, mejor dicho, hasta un centro vacacional. Así que ahí les dejo el dato. El robot Perseverance amartizó en Marte, porque es que uno aterriza en la Tierra, aluniza en la Luna y aterriza, no, amartiza en Marte, váyanse acostumbrando. Tiene, entre otras cosas, un dron
que despegará en los próximos días del Perseverance para hacer reconocimientos aéreos. Una de las principales misiones o uno de los principales propósitos de la misión es encontrar evidencias de vida pasada. Claro, hace unos años hablar de vida en Marte era una cosa como de historias de ciencia ficción y de películas de marcianos, pero cada vez hay más evidencia que probaría que hace unos 3.500 millones de años allá había vida. Ahora, si había vida inteligente, no lo sé. Hay inclusive científicos que afirman que Marte pudo haber estado lleno de vida como es la Tierra ahora y se convirtió en el desierto rojo que es actualmente. Si miramos lo que está pasando con el medio ambiente en el planeta, ojalá que el Perseverance encuentre muchas evidencias de que allá podemos llegar a vivir los humanos, porque la vida aquí ya se está haciendo imposible y el calentamiento global nos va a poner más calientes que el mismo Marte. Pero no nos preocupemos, que aquí en la Tierra no está pasando nada. No me cansaré de decirlo, el calentamiento global y el cambio climático nos está sucediendo en las narices, nos está quemando el culo y no estamos haciendo nada. Y si hay unos tirobos lamparillos que nos van a llevar a la extinción, pues definitivamente son los políticos negacionistas del calentamiento climático, del cambio climático y el calentamiento global. Muchos de ellos financiados y apoyados por grandes corporaciones petroleras, etcétera, etcétera, ya lo sabemos. Nuestro tiro lampareo de la semana es el senador republicano por el estado de Texas, Ted Cruz, que al mejor estilo del fiscal de nuestro país, se voló a Cancún, mientras su estado enfrenta las peores nevadas de la historia. ¿Qué es lo grave del asunto? Texas es un estado en el que nunca caía nieve, hagan de cuenta, como la Florida, y de repente enfrentan temperaturas bajo cero y unas tormentas invernales que nunca se habían visto. Eso debería parecerle a los políticos y a la gente una señal del apocalipsis. El clima en la Tierra está tan desconcertante que en los polos está haciendo calor y en estados como Texas está cayendo nieve, y no solo en Texas, sino al mismo nivel alrededor del mundo, en Turquía, en otros lugares donde esto nunca se había visto. Cuando se habla de calentamiento global, mucha gente piensa ingenuamente que es que solo se calientan las cosas. No, el calentamiento global implica también cambios en los patrones del clima, o sea, que haga frío donde no hacía frío, o que haga demasiado frío y después mucho calor. Lo que pasa es que los políticos, tiros lamparillos, negacionistas del cambio climático son unos artistas de la mentira y de manejar las palabras. Ejemplo, hace unos años el presidente Trump, a raíz de un frente frío que enfrentaban estados como el de Nueva York, salió a decir: está haciendo mucho frío, ¿cuál calentamiento global? O denme más calentamiento global, que está haciendo mucho frío, dijo el muy cínico. Ahora, el señor Ted Cruz, que se voló para Cancún a veranear mientras la gente de su estado está literalmente muriendo del frío, dijo hace unas semanas, a raíz de que el nuevo presidente Biden devolvió a los Estados Unidos al Acuerdo de París, de donde lo había sacado Trump. Cuando volvieron al Acuerdo de París, este senador Ted Cruz, republicano, dijo, más o menos parafraseando, que el presidente Biden estaba más preocupado por la opinión de los ciudadanos de París que de sus votantes en Pittsburgh. Analicemos la frase. Que el acuerdo sea en París no quiere decir que sea para beneficiar a la gente de París. Eso solo quiere decir que el acuerdo lo hicieron todos esos países en esa ciudad. Allá fue la sede del acuerdo. Pero como estos políticos saben que somos unos imbéciles que juegan con nosotros, pues se sacó esta frase buenísima, ¿no? No, es que a Biden le interesa más la opinión de los ciudadanos de París que los votantes en Pittsburgh. A ver, pirobo, lo que se está gestionando en el Acuerdo de París es para el bien de todo el mundo. En París, en Pittsburgh, en Tunja, en Guateque, en Titiribí. Pero nosotros, imbéciles, claro, caemos con esas frasecitas. Que son unos tiros lamparillos. Resulta muy paradójico, por no decir que la lengua es el azote del culo, que precisamente este senador norteamericano sea el que está envuelto en este escándalo. Porque el señor, claro, cuando vio que se venía este frente frío para su estado Texas, en vez de quedarse a ver qué hacía por sus conciudadanos, se largó a Cancún. Al verse sorprendido, al mejor estilo de nuestro fiscal Barbosa, dijo que es que sus hijas querían ir a pasear y que él cómo iba a ser un mal padre. Yo no solamente soy fiscal,
Yo soy ser humano y soy padre de familia que tiene una edad en la cual también me necesita, pues va a estar acompañándome en muchas de las actividades que yo tengo. Esta clase de políticos son de verdad unos haces de la manipulación. Salir a decir que es que son buenos papás, como si es que su función pública tuviera que intervenir con su función en la familia. Como dijo acá, es que cada vez que tenga la oportunidad voy a viajar con mi hija. ¿Cómo así? Entonces si el país entra en catástrofe mundial o el país entra en una situación como la que estamos, pero puedo viajar con mi hija, eso lo hago primero porque es que soy un buen papá y nosotros le aplaudimos. Tiros, lamparillos. Obvio, al senador Ted Cruz le tocó volver volando a su estado a ver qué hacía. No, trató de ocultar el escándalo, pero resulta que hasta los vecinos dieron testimonio de que su mujer andaba presumiendo e invitándolos a Cancún. Que eso porque no nos íbamos allá, que eso iba a hacer mucho frío aquí en Texas. Inclusive hay restricciones de viaje. Sus hijas no podían viajar, pero el senador Ted Cruz se voló todos los permisos y allá está. ¿Saben qué? Haciendo lo que hacen todos estos tiros lamparillos cada vez que la cagan. Pidiendo perdón. Porque sí, eso sí son unas para salir a poner caras allá de terneros degollados y pido perdón al país. Para eso sí son especialistas. Muy bien, y más allá del estado de Texas y el senador Ted Cruz, volvemos a Colombia con un tema muy delicado. Sir Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña durante el final de la Segunda Guerra Mundial, decía que la primera baja en una guerra, the first casualty, era la verdad. Y definitivamente la verdad ha sido una de las grandes víctimas, bajas o desapariciones en el conflicto armado colombiano, en una guerra que muchos quieren negar. Una de las cosas más terribles de una guerra es que en una guerra todos los bandos cometen crímenes y es un hecho histórico. O sea, esto no es un cálculo, es un hecho histórico. En días pasados, la JEP, que no le gusta a mucha gente en Colombia, ha dicho que tiene evidencias de que los falsos positivos en nuestro país no serían 2.248, como había calculado la Fiscalía, sino que se tratarían de 6.402 casos y que podrían ser más. 2.248 ya son una monstruosidad. 6.402 implica que esa política de beneficios que había al interior de las Fuerzas Armadas a cambio de bajas y resultados dejó una huella de muerte horrorosa que se suma a todas las huellas y rastros de sangre y muerte que ha dejado ese conflicto y esa guerra en este país. A mí lo que me parece más triste de lo que está sucediendo con estas cifras es esa actitud negacionista en primer plano. Y es muy triste ver cómo somos un país en el que algunas personas pueden con mucha facilidad justificar los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, si son como de un lado del país. Pero si son de su lado del país, entonces sí le parecen crímenes y sí les parecen execrables. Yo creo que si no llegamos a un momento en que como nación condenemos por igual todos los crímenes de guerra, los de las FARC, los de los paramilitares y los que han cometido nuestras Fuerzas Armadas, porque nuestras Fuerzas Armadas han cometido muchos crímenes. El Estado ha cometido crímenes y ninguno de esos crímenes es justificable. Si no llegamos como nación al punto de no justificar los crímenes de ninguno de los bandos, estaremos condenados a eternizar este conflicto. Los primeros que deben salir a sanear esas cifras tan execrables son las mismas Fuerzas Armadas, por el bien de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que han sido honestos y han hecho las cosas bien e inclusive han sacrificado sus vidas. Todas las víctimas merecen reparación y no repetición. Vamos a un corte de comerciales, ya regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en El Efecto Pirri y hoy les voy a hablar de marihuana y cáncer. Ya van a decir otra vez este marihuanero con esa vaina de la... Pues no me avergüenza, es más, me declaro embajador de la cannabis medicinal. El día 4 de febrero se celebró, como todos los años, el Día Internacional contra el Cáncer. Les tengo unas cifras. El cáncer es la segunda causa de muerte en el continente americano, con 3.7 millones de nuevos casos solo en el 2018. Hasta ahí encontré cifras. 1.3 millones de muertes también solo en el 2018.
Se estima que los nuevos casos crecerán en un 30% en los próximos 10 años. Mientras padecemos la pandemia del COVID, el cáncer se está convirtiendo en otra pandemia. Entonces, esta es la pregunta del millón. ¿La marihuana cura el cáncer? ¿La cannabis medicinal cura el cáncer? La respuesta es no y no. Si a usted le dicen, mi señora, le tenemos un tratamiento para curarle el cáncer con cannabis o con marihuana, la están engañando definitivamente. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la cannabis medicinal con el cáncer? Muy bien, el cáncer, esta enfermedad en la que se enloquecen las células, que pueden causar tumores que si no se controlan pueden invadir todo el organismo. No solo es esta enfermedad degenerativa que nos puede llevar a la muerte y causar horribles dolores y padecimientos, sino que además es también una enfermedad que desgasta física y psicológicamente no solo al paciente, sino a la familia. Gran parte de ese padecimiento no solo tiene que ver con los dolores y síntomas directos que produce el cáncer, sino con los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer. Los pacientes que tienen que ser sometidos a quimioterapia y radioterapia, tratamientos que les pueden salvar la vida, se enfrentan generalmente con efectos secundarios como las náuseas, los vómitos, el malestar general y una ansiedad y una depresión que viene debido al desgaste que producen los mismos tratamientos. Muy bien, desde hace años se ha comprobado científicamente, y no solo se ha comprobado científicamente, sino que se viene usando en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, la cannabis como paliativo para esos síntomas, ya que reducen dramáticamente esos efectos secundarios como la náusea, como el vómito, como el malestar general, ayuda a gestionar esos estados de ansiedad y depresión, y además también está comprobado científicamente lo efectiva que es la cannabis medicinal en tratamientos de dolor crónico que pueden venir asociados al padecimiento del cáncer. Hoy en día en Colombia, los pacientes con cáncer ya pueden acceder a tratamientos legales y profesionales con cannabis medicinal para estos casos como los que les hemos contado. Tratamientos avalados inclusive por la Liga Colombiana contra el Cáncer. Entonces, para ser claros, la cannabis medicinal no cura el cáncer. Tampoco lo previene. Si usted quiere prevenir el cáncer, lo que tiene que tener es un estilo de vida más saludable. Si fuma, dejar de fumar. Mi papá murió de cáncer de pulmón, era fumador. Si toma, pues bajarle al alcohol. Es más, si puede no tomar, sería maravilloso. Comer sanamente, hacer ejercicio, tener mucho cuidado con la vida sedentaria y cruzar los dedos porque este aire que respiramos no nos mate. Así que no solo está demostrado que la cannabis medicinal es efectiva en estos tratamientos, sino que además se están haciendo nuevos estudios en Colombia para nuevas aplicaciones de la cannabis medicinal. ¿Qué tal que en un futuro cercano Colombia no solo encuentre en la exportación de cannabis medicinal una alternativa económica que nos ayude a superar esta crisis, sino que, y por qué no, nos convirtiéramos en un país a la vanguardia de la investigación científica en nuevas alternativas para el uso de la cannabis medicinal? Sería fantástico.